¿Se deberían de subir los impuestos en el Perú? La respuesta corta es que no. ¿Por qué? Les voy a dar algunas cifras acerca del pago de los impuestos, cuánto se ejecuta del presupuesto público, quiénes pagan los impuestos, cuál es la carga fiscal, la libertad de empresa y todo esto en comparación con el tiempo y el resto del mundo. En primer lugar, ¿quién paga impuestos en el Perú? Solamente 1 de cada 10 trabajadores pagan impuesto a la renta. 28 de cada 100 trabajadores son formales, lo cual quiere decir que pagan impuestos. Y solo 9 de ellos pagan impuesto a la renta. Mucho se dice de que las grandes empresas no pagan los impuestos que les corresponden. Por supuesto, las grandes empresas son las que más producen y por lo tanto tienen la mayor capacidad para pagar los impuestos. En el Perú, en los últimos 15 años, las grandes empresas han pagado 78.000 millones de soles al erario público. Eso no es para defender las grandes empresas, pero es importante resaltar los hechos, y es que no evaden impuestos. Según SUNAT, hay 15.000 principales contribuyentes en el Perú. Estos son responsables del pago del 76% de los tributos internos. El resto, el 24%, es correspondiente de 9 millones de personas. Por lo tanto, 15.000 personas pagan la mayoría de los impuestos que van hacia el Estado. 15.000 personas, ¿no? Personas naturales o personas jurídicas. Diego Macera, en su columna para El Comercio de esta semana, explica que 280 empresas explican el 42% del pago de los impuestos el año pasado. Vale decir que el pago de los impuestos está concentrado en solamente un pequeño sector de la población. Y si es que se quiere hacer una reforma tributaria, no se tiene que hacer una reforma tributaria para exprimir para quienes ya realmente están pagando los impuestos, sino para poder anchar la base tributaria, para que más personas paguen impuestos. Mucho se dice de que la minería no paga lo suficiente. En primer lugar, la carga impositiva de la minería en el Perú es una de las más grandes del mundo. Apoyo y la SNMPE han calculado que la minería en los últimos 10 años paga 46% de sus rentas al canon, a las regalías, al impuesto a la renta, entre tantos otros. Esto quiere decir que solamente 30% se queda en actividades de reinversión y 24% al pago de dividendos. ¿Cuánto se recauda en impuestos al año? El año pasado batimos récord con la recaudación de impuestos. También consideremos que la demanda interna, debido a la pandemia, ha subido y también los precios de los metales están en un récord histórico. Muchos economistas han señalado que esto puede ser una oportunidad que se puede aprovechar. Inclusive con la guerra de Rusia y Ucrania, el precio del cobre, el precio de las materias primas va a seguir subiendo. Y por lo tanto, Perú, siendo exportador de cobre, puede aprovechar esta oportunidad. Esto va a dar más impuestos al erario público, considerando si es que los principales proyectos mineros se reactivan. Acordémonos que los 3 principales proyectos mineros, Antamina, Las Bambas y Southern, están paralizados por conflictos sociales, por la falta de atención del gobierno, la falta de resolución de conflictos del gobierno. Por lo tanto, no está asegurado de que la recaudación tributaria que se vivió el año pasado se viva este año. El año pasado se llegó a recaudar 140.000 millones de soles, comprendiendo el 16% del Producto Bruto Interno. Esta alta recaudación de impuestos en los últimos años, la cual ha ido creciendo año a año, ha permitido que el sector público tenga más dinero, que el presupuesto público sea más alto. Este ha sido especialmente el caso de los sectores de educación, salud y justicia, que han triplicado su presupuesto en los últimos 10 años. Especialmente el sector de educación, que cuenta con 36 billones el año pasado, que contaba con 36 billones de soles a su disposición el año pasado. Sin embargo, eso no quiere decir que todo el presupuesto se ejecuta. Inclusive, el presupuesto del sector de educación se ha devengado para este año y no se han logrado las metas correspondientes. Asimismo, el sector salud también ha devengado alrededor del 15 al 20% del sector del presupuesto asignado el año pasado. ¿Cómo nos comparamos en términos de impuestos con el resto del mundo? El Heritage Foundation tiene un índice acerca de libertad económica que incluye factores como carga fiscal y libertad de empresa, lo cual es pertinente para la explicación que estoy dando en este momento. El factor de carga fiscal quiere decir
qué tanto se demanda de los ciudadanos y a las empresas para pagar en impuestos en relación a los ingresos que tienen. El Perú está sobre el promedio mundial en carga fiscal, lo cual quiere decir que estamos mejor que el resto del promedio mundial en términos de carga fiscal. Tenemos menos carga fiscal que el promedio del mundo. Sin embargo, todavía hay mucho que mejorar. Los países con menos carga fiscal son los llamados paraísos fiscales o también varios países del Medio Oriente. También tenemos lo que es la libertad de empresa. La libertad de empresa en el Perú también está sobre el promedio mundial. Sin embargo, las regulaciones siguen siendo muy engorrosas, por lo tanto desincentivando la libre empresa en el Perú, que haya más actividad empresarial. Todo esto contribuye a que, si es que es más difícil hacer empresa, entonces hay menos formalidad y por lo tanto hay menos recaudación de impuestos. Por lo tanto, la conclusión es que no se deberían subir los impuestos en el Perú. ¿Por qué? Porque muy pocos pagan los impuestos y si es que se quiere hacer una reforma tributaria, se tiene que hacer una reforma tributaria para anchar la base tributaria, incorporar a la gente a la formalidad y para eso se tienen que dar incentivos. Esto ha sido señalado por economistas importantes y por los datos que les he podido enseñar hoy día. Si es que les gusta mi contenido, no se olviden de ponerle like al video y de seguirme en las redes sociales, especialmente en este canal. Hasta pronto.